Bienvenidos a Historias Interesantes, donde exploramos los casos más relevantes de la historia reciente de Colombia. Hoy hablaremos sobre uno de los procesos judiciales más impactantes en la política del país, el caso de la Fiscalía contra Álvaro Uribe Vélez, un expresidente que, tras décadas de liderazgo, se ha visto envuelto en acusaciones que han sacudido al país. ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué un hombre tan poderoso está en el centro de un caso de soborno y fraude procesal? Acompáñenme a desglosar cada detalle. Antecedentes: el ascenso de Uribe al poder. Para entender por qué este caso ha generado tanto revuelo, debemos remontarnos a los inicios de la carrera política de Álvaro Uribe Vélez. Nacido en 1952, en Medellín, Uribe es hijo de una familia influyente en la región antioqueña. Desde joven, se destacó por su firmeza y determinación. Su carrera política se consolidó cuando llegó a la presidencia de Colombia en 2002, en medio de una profunda crisis causada por el conflicto armado entre el Estado, las guerrillas y los grupos paramilitares. Uribe llegó al poder con una promesa clara: recuperar la seguridad del país. Así nació su política de seguridad democrática, que tenía como objetivo combatir a las guerrillas, especialmente las FARC. Para muchos fue un éxito rotundo. Durante su mandato, Colombia experimentó una disminución en la violencia y una mejora en la seguridad en las ciudades y carreteras. No obstante, su gobierno también fue criticado por su relación con los grupos paramilitares, lo que abrió la puerta a cuestionamientos éticos y legales. El conflicto con Iván Cepeda. El conflicto entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, uno de sus mayores opositores, es el eje central de este caso. Cepeda, un senador del Polo Democrático Alternativo, ha sido una de las voces más críticas contra Uribe. En 2012, Cepeda organizó un debate en el Congreso, donde presentó testimonios que vinculaban a Uribe y a su hermano Santiago con grupos paramilitares, específicamente con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. La reacción de Uribe fue rápida y contundente. Decidió demandar a Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de manipular testigos para que lo incriminaran. Sin embargo, este fue el punto de inflexión. En lugar de favorecer a Uribe, la Corte Suprema decidió archivar la denuncia contra Cepeda y, en su lugar, abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos. La intervención del abogado Diego Cadena. Uno de los personajes clave en este caso es Diego Cadena, abogado de Uribe en ese momento. Se le acusa de haber ofrecido dádivas a varios exparamilitares para que modificaran su testimonio y favorecieran a su cliente. Los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez fueron esenciales para demostrar que Cadena habría ofrecido pagos y beneficios a cambio de que cambiaran su versión de los hechos. Monsalve, exmiembro del Bloque Metro y testigo clave en el caso, inicialmente había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, luego se retractó, supuestamente bajo coacción. Este tipo de acciones fueron lo que llevaron a la Fiscalía a investigar a fondo los movimientos de Cadena y su conexión con Uribe. Detención domiciliaria de Uribe y renuncia al Senado. En agosto de 2020, la Corte Suprema tomó una decisión histórica. Ordenó la detención domiciliaria preventiva de Álvaro Uribe, argumentando que había suficientes pruebas para sospechar que podría interferir en el proceso judicial si seguía en libertad. Este hecho causó un terremoto político en Colombia, donde el expresidente seguía siendo una figura muy influyente, especialmente dentro del partido que fundó, el Centro Democrático. El arresto domiciliario de Uribe fue un evento sin precedentes en la historia del país. No solo fue la primera vez que un expresidente enfrentaba una medida de esta naturaleza, sino que también desató una serie de protestas y manifestaciones, tanto a favor como en contra de la decisión judicial. Para evadir la jurisdicción de la Corte Suprema, que tiene competencia sobre los senadores, Uribe renunció a su curul en el Senado. Esto permitió que su caso pasara a la Fiscalía General de la Nación, en ese entonces liderada por Francisco Barbosa, quien era cercano al entonces presidente Iván Duque, un aliado de Uribe. Este movimiento fue visto por muchos como una estrategia para recibir un trato más favorable.
La Fiscalía y los intentos de preclusión. Una vez que el caso pasó a la Fiscalía, comenzó una nueva etapa de este proceso judicial. Durante los siguientes 2 años, la defensa de Uribe, encabezada por Jaime Granados, intentó en 3 ocasiones lograr que el caso fuera precluido, es decir, que fuera cerrado por falta de pruebas. Cada uno de estos intentos fue rechazado por los jueces, que consideraron que aún había elementos suficientes para continuar la investigación. Este proceso de preclusión fue altamente mediático. Las audiencias se transmitían en los medios, y la opinión pública seguía de cerca cada detalle. Mientras algunos defendían la inocencia de Uribe, otros lo veían como un intento de manipular el sistema judicial. La acusación formal de la Fiscalía, mayo de 2024. En mayo de 2024, después de años de incertidumbre, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, tomó la decisión de acusar formalmente a Álvaro Uribe. La Fiscalía, encabezada por el fiscal Gilberto Villarreal, presentó cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Se le acusó de haber manipulado a testigos a través de su abogado Diego Cadena para desviar las investigaciones. El fiscal Villarreal añadió un tercer delito al proceso: soborno a testigos para incriminar a figuras como el exfiscal Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes también estaban siendo investigados. Esta acusación adicional fue motivo de controversia y dio pie a que la defensa de Uribe, una vez más, solicitara la nulidad del proceso. Sin embargo, la jueza desestimó esta solicitud, lo que dejó el camino libre para que el juicio procediera. Impacto político y social del caso. Este proceso judicial no solo ha tenido implicaciones legales, sino también políticas y sociales. Álvaro Uribe sigue siendo una figura clave en la política colombiana, y su partido, el Centro Democrático, ha sido una de las fuerzas principales en el Congreso. Este caso ha polarizado aún más al país, dividiendo a la opinión pública entre quienes ven a Uribe como un héroe y quienes lo consideran responsable de graves violaciones de derechos humanos. Además, este caso ha puesto de relieve las tensiones entre las ramas del poder en Colombia. Por un lado, la justicia ha demostrado que, en teoría, nadie está por encima de la ley, no importa cuán influyente sea. Pero por otro lado, los intentos repetidos de precluir el caso y las tácticas dilatorias de la defensa han levantado dudas sobre la verdadera independencia del sistema judicial. Próximas etapas del juicio. En septiembre de 2024 se programaron audiencias preparatorias que se desarrollarán hasta octubre del mismo año. Las partes involucradas tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas y argumentos. Durante estas audiencias, se determinará el camino que tomará el juicio y las pruebas que serán admitidas en el proceso. Aunque el juicio aún podría prolongarse varios meses o incluso años, lo que está claro es que el destino judicial de Álvaro Uribe marcará un hito en la historia de Colombia. Para muchos, este proceso es una prueba de la fortaleza del Estado de Derecho en el país, mientras que otros lo ven como una persecución política. Conclusión. El caso de la Fiscalía contra Álvaro Uribe Vélez no solo ha capturado la atención de Colombia, sino del mundo entero. La figura de Uribe, un expresidente que lideró al país en una de las etapas más violentas de su historia reciente, ahora enfrenta cargos que podrían cambiar su legado para siempre. La pregunta que queda en el aire es: ¿estamos ante un proceso judicial que pondrá fin a la impunidad de las élites políticas en Colombia? ¿O es este caso un ejemplo de cómo las batallas políticas pueden trasladarse al ámbito judicial? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los casos más importantes de la historia reciente de Colombia. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Interesantes.